Bueno chicos, buenos días. Prácticamente vamos a empezar con un nuevo tema. Quiero decirles que vamos a avanzar en vigilancia epidemiológica. Uno de los factores muy importantes para hacer una bioestadística es la vigilancia epidemiológica, que es la observación específica de ciertas enfermedades para que no se expandan o tratar de frenar su historia natural de esa enfermedad. Prácticamente la vigilancia epidemiológica se le hace para evitar que la historia natural de la enfermedad uh, se propague, ¿no? O para que la historia natural de la enfermedad la conozcamos y hagamos un propio tratamiento, ¿no? Prácticamente toda la medicina, todas las enfermedades siempre van a pasar por esto, por una vigilancia epidemiológica, porque antes de que nosotros descubriéramos que esas enfermedades existían y de qué forma atacaban, todos hacíamos una vigilancia epidemiológica, hasta que, bueno, en un principio no se sabía que se estaba haciendo eso, ¿no? Solamente se observaba, se describía y se analizaba. Nada más, entonces los registraban médicos muy buenos cuando estaba con las enfermedades anteriores, la peste bubónica, la lepra, muchas otras enfermedades que nos han aquejado a través del tiempo, no, han sido registradas de esta manera. Pero los doctores que han hecho esto en un principio, antes de que la epidemiología y la bioestadística se hagan ciencia, ellos solo observaban, describían y lo hacían, pero estaban haciendo una vigilancia epidemiológica para que futuros médicos que observen esta clase de enfermedades traten de frenar su propagación y así no tener repercusiones grandes como las han tenido, porque las enfermedades anteriormente mataban millones, no mataban miles, no mataban ni cientos, no mataban millones. Es por eso que tenemos registros en la historia, ¿no? Gracias a Dios que tenemos esos registros. Bueno, vamos a decir, entonces vamos a empezar con el tema, que es vigilancia epidemiológica. Y empezamos, ¿no? Conceptos. Este es un concepto de la OMS que dice que la vigilancia epidemiológica es la observación sistemática y continua de la frecuencia, distribución y determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población. Para ustedes, la vigilancia epidemiológica es la observación de una determinada enfermedades para que no se propague. ¿Bien? Eso es facilito. También pueden utilizar este concepto, es válido, ¿no? Ya, vamos a entrar con componentes y características. Componentes, tenemos que hacer la medición, que es parte de la observación, y la comparación, es decir, comparar con ciertas enfermedades para ver qué, qué parecido tiene y si y tal medicamento o tal tratamiento puede ser efectivo con esa misma enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que saber que los componentes básicos de una vigilancia epidemiológica son la medición, que es la observación, y la comparación, que es la que tienes que hacer comparar distintos signos y síntomas para poder llegar a una conclusión. Las características, ¿no? Tiene que ser continuo y dinámico, tiene que tener tendencias y comparación nuevamente. Continuo dinámico, ¿por qué? Continuo dinámico porque tiene que estar en seguimiento continuo. Por ejemplo, esto es lo que está pasando en el coronavirus. Mucha gente dice, no sé si han visto la televisión, ¿no? Cuando el ministro de Salud, el doctor Aníbal Cruz, este señor sale a dar un informe a diario de los casos registrados en Bolivia. Cada día aumentan, ¿verdad? ¿Él qué está haciendo? Él está haciendo una vigilancia epidemiológica. Muchos dirán, no, este solo nos informa de la enfermedad nada más, nos da números de enfermos, no está haciendo nada. Está haciendo una vigilancia epidemiológica
Eso se llama vigilancia epidemiológica, porque está registrando datos y seguimiento de la enfermedad, cómo está evolucionando esta enfermedad dentro de nuestro sistema social. Entonces, él está haciendo el trabajo de epidemiólogo. Entonces, señores, hay que informar a los familiares que él está haciendo una vigilancia epidemiológica. ¿Qué está haciendo? Está midiendo, está comparando, está haciendo un seguimiento continuo de la enfermedad. ¿Para qué? Para que no tengamos repercusiones amplias. Por ejemplo, si yo hoy día no hago el seguimiento continuo y digo, no, hoy día no lo hago, mañana lo voy a hacer. Para hoy puede haber más infectados que el día de mañana. Y esta alza, esta diferencia que va a haber de estadística que va a haber en esos registros, va a ser un problema grande para la salud, porque si no estás vigilando a tus enfermos o la cantidad de enfermos que están ingresando o los casos sospechosos que ingresan a un hospital o que ingresan como al sistema de salud, puede ser una catástrofe acá, ¿no? Entonces tenemos que hacer seguimiento, tanto preguntar. Cuando es una vigilancia epidemiológica, igual que en la rabia, tenemos que preguntar dónde vive, con quiénes ha tenido contacto, quiénes son los allegados, si esa persona ha ido a otros lugares. Eso es vigilancia epidemiológica. No está actuando no se puede actuar, no se puede actuar si no hay cura. Solo se puede prevenir. ¿Cómo previenes una enfermedad de estas? Haciendo una medición, una comparación y un estudio dinámico, continuo y dinámico de la misma enfermedad. Así haces un trabajo epidemiólogo. Claro, hay muchas personas que critican el accionar del presidente porque no saben prácticamente qué es lo que está haciendo él, ¿no? Eso se llama vigilancia epidemiológica. Mirar a la enfermedad si come, si duerme, si va al baño, si orina, todo. Eso es una vigilancia epidemiológica. Lo que está haciendo el señor doctor Aníbal Cruz, que tiene mucho respeto en el área de la salud porque es uno de los presidentes, ha sido presidente del colegio médico bastantes años, um, y es un buen profesional. Entonces está haciendo eso. Si alguien les dice, este solo viene e informa cuántos enfermos, cuántos muertos hay, o cuántos infectados, cuántos casos, solo informa, dice. No, señores, él está haciendo una vigilancia epidemiológica, un seguimiento de la enfermedad para que no se propague. Al hacer una vigilancia epidemiológica, a la vez estás haciendo una promoción de la salud, una prevención de la salud, lo que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Prevención y promoción. Promoción es aquello que están haciendo en la televisión, lavarse las manos, todo. Prevención es aquello lo que están diciendo, no salgas de casa, ¿no? Prevención es eso. No, no, no. mm, eso es prevención. Prevención y promoción se está haciendo justamente perdón chicos, justamente con la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces vamos a ver vigilancia epidemiológica versus vigilancia en salud pública. ¿Qué quiere decir? Debe o no incluir la investigación, debe o no incluir el control, es o no una actividad de monitoreo. ¿Qué es una vigilancia epidemiológica? Ya lo sabemos. Es un seguimiento estadístico de las enfermedades que aquejan una determinada región, ¿no? Como lo que está haciendo. Nuevamente, pónganse en la cabeza la pintura que está haciendo el doctor Aníbal Cruz cada día que informa los casos nuevos, los casos antiguos, y si hay cura, si hay remisión. Eso es una vigilancia epidemiológica. Una vigilancia en la salud pública. ¿Qué es una vigilancia en la salud pública? Es ver que todos los pacientes sanos continúen sanos. Es decir, hacer un control superficial de las personas que están, que están en la salud y están completamente sanos. ¿Qué edad tienen? ¿Qué parámetros tienen? Si su historia familiar tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna
una falencia, algún deterioro genético, alguna enfermedad genética, alguna enfermedad hereditaria. Entonces, eso se dedica a la vigilancia, pues, de salud pública. Me imagino que más adelante tienen que tomar algo de salud pública, porque salud pública también te dan las organizaciones dentro de del hospital, quiénes están primero, quiénes están después, quiénes están al último, a quién tú te debes quejar cuando tú antes de ir al presidente del hospital, ¿no? Al jefe del hospital, tú primero tienes que quejarte a tu supervisor, de tu supervisor al supervisor de áreas, y después del supervisor de áreas recién al jefe. Entonces, es una escala que te da esto, la salud pública, ¿no? Entonces, ya sabemos, la vigilancia epidemiológica es aquella que da el control de las enfermedades, y la vigilancia de la salud pública es ver que todos los pacientes que están sanos continúen así y hacer un monitoreo de eso, ¿no? Ya. Objetivos, vamos a detectar. Bueno, fácilmente un objetivo de la vigilancia epidemiológica es detectar cambios agudos en la ocurrencia, ¿no? De las enfermedades, identificar, cuantificar, observar, detectar cambios, investigar, planear y evaluar. Lo que hemos avanzado en lo anterior, hace 2 o 3 clases que está en la plataforma, prácticamente yo quiero que aprendan eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Más facilito. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia epidemiológica? Detectar cambios en enfermedades, identificar y cuantificar los casos, ¿ya? Observar, observar cambios, lo que está haciendo el presidente bueno, el ministro de Salud, observa cambios y patrones de la enfermedad, ¿no? Y detecta cambios en la salud, investiga, planea y evalúa. Esos son los objetivos: investigar, planear y evaluar. También detectar, observar. Casi observar y detectar es lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente es detectar, identificar, observar, investigar, planear y evaluar. Nada más. Usos, ¿no? Seguimientos de los eventos de salud, seguimientos, bueno, prácticamente sus usos son seguimientos de los eventos de salud, seguimientos de lo que va a ocurrir dentro de las enfermedades, seguimientos en eventos vinculados a las acciones de salud pública, ¿no? Otros, probar hipótesis, archivos históricos. Prácticamente, cuando tú haces una vigilancia epidemiológica, vas a abrir un historial clínico. ¿Qué quiere decir un historial clínico? Un archivo donde está todos tus datos personales más enfermedades que te van a estar aquejando. Entonces se le hace un archivo de su archivo histórico, y ahí, perdón, un momentito. Vamos a ver, ya. Ahí vemos, ahí vemos a qué enfermedad estás predisponente, con el paciente, ¿no? ¿A qué enfermedad está más predisponente? Se le tiene que preguntar historia familiar, historia, ¿cómo se dice esto? Historia familiar, historia de antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, muchas cosas para que hagas una historia clínica y así probar una hipótesis. ¿Qué quiere decir probar una hipótesis? Que probar los datos sugestivos de qué enfermedad te puede estar aquejando, ¿no? Entonces vamos a seguir. Seguimiento de los eventos de salud. Estimula la magnitud de eventos, detectar cambios agudos en la recurrencia y distribución de enfermedades, identificar, cuantificar y monitorear tendencias y patrones de salud, ¿no? Observa cambios en patrones de ocurrencia de agentes y huéspedes, detectar cambios de la práctica de la salud. Esto es casi lo mismo que hemos mencionado hace rato. Entonces investiga, planea y evalúa, ¿no? Investiga, tiene que ver qué cosa tiene la enfermedad. Planea, tratar de hacer un tratamiento, un, un movimiento de control de esa enfermedad. Y evalúa, es decir, si todo lo que has hecho ha sido eficaz. Si ha sido eficaz, eso lo compartes con tus colegas y hacemos un buen tratamiento para las enfermedades.
Ya probar hipótesis. ¿Qué quiere decir con probar hipótesis? Ya hemos dicho, ¿no? Hacer que según lo que los datos recolectados del paciente, tú haces, tú haces una hipótesis, es decir, que este paciente puede que empeore, puede que no empeore. En el caso del coronavirus, imagínense, digamos, viene un paciente de 45 años de edad que está en la edad adulta, ¿no? Entonces viene ese paciente y tú haces su historia clínica y dices, este paciente está estable por el momento. Sí, te dio, le haces la prueba de coronavirus, te dio positivo. El positivo, entonces el paciente está normal. Pero estoy bien, estoy un poquito con tos nomás y con fiebre. Ah, dices tú, ¿no? Ya, quiero revisar su historia clínica, señora. Y haces sus datos. Ya, señora, ¿usted fuma? No, te dice. ¿Usted tiene antecedentes de cáncer de pulmón en su familia? No. ¿Usted tiene alguna, es asmática? Sí, te dice. Sí. Entonces, al hacer esa historia clínica, ¿qué vas a hacer? El asmática tiene predisponencia a tender a tener casos de emergencia. Es decir, que este paciente se descompensa y se descompensa, le falta de oxígeno, más esta enfermedad. ¿Qué puede pasar? Que esta paciente puede llegar a ser grave. ¿Eh? Puede llegar a pasar a ser un paciente que está estable a ser grave. En cambio, si viene otro paciente de 45 años y te dice, estoy bien, no tengo ningún antecedente patológico, no tengo antecedentes familiares de que tengo alguna enfermedad, nada, no tengo alergia, nada. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? Haces tu hipótesis. En el paciente 1, el que tiene asma, y en el paciente 2, ¿cuál es tu probabilidad de que el paciente 1, cuál de los dos prácticamente se va a empeorar? El que tiene asma. Porque este señor que tiene asma puede generar un estado de hipersensibilidad al coronavirus. Y como este coronavirus ataca más a los pulmones, ¿qué puede pasar? Entonces puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por falta de oxígeno. Entonces, se complica este paciente. Entonces tenemos que dar prioridad. Entonces hacemos una hipótesis, ¿no? A este mi paciente lo tengo que aislar y tiene que quedarse en el hospital. ¿Por qué? Porque tiene enfermedades concomitantes. Enfermedades que pueden empeorar sus cosas, tanto la edad que tiene y tanto la enfermedad que la queja, que es el asma, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hacemos hipótesis. Entonces hacemos una hipótesis. Entonces el otro paciente de 45 años que no tiene ninguna otra enfermedad, pero está con coronavirus y estable, se lo mandamos a casa y le decimos que se aísle, ¿no? Y que no se tenga contacto con nadie más que su persona. Eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ya, archivos históricos de la actividad de las enfermedades. Prácticamente es lo que yo acabo de decir. Los archivos históricos, es decir, que agarras y haces su historia clínica. La historia clínica es un documento legal que es de recolección de datos para ver qué enfermedades ha tenido, qué enfermedades aquejan a sus familiares, qué enfermedades aquejan a sus hijos, para determinar cuál es el parámetro de que hagas una hipótesis, ¿no? Ya, eventos de salud bajo vigilancia. Entonces, la enfermedad ya sabemos qué es, ¿no? Enfermedad es el estado no fisiológico de una persona, ¿no? Estado no fisiológico, tanto físico, es el estado no fisiológico, físico, social eh, y social de la enfermedad, ¿no? Bueno, en pocas palabras también puede ser, es la desestabilidad de la tríada ecológica, huésped, ambiente y agente. Entonces, si hay una desestabilidad de la tríada ecológica, va a haber prácticamente estas cosas, ¿no? Entonces la muerte es el cese de los signos vitales de un paciente, tanto físico y mentalmente, ¿no? Los síndromes. ¿Qué es síndrome, señores? Síndromes son es
el conjunto de enfermedades que dan un determinado síndrome. Los síndromes son un conjunto de enfermedades que atacan a la misma vez para formar una, una, un síndrome, ¿no? Factores de riesgo, siempre se mide los factores de riesgo, como ya había dicho, factores de riesgo frente al coronavirus, enfermedad obstructiva crónica y una enfermedad como el asma o alergias, todas esas cosas pueden ser factores de riesgo para determinadas enfermedades, como ser el coronavirus en este caso. Factores de riesgo y también pueden ser para otras enfermedades, pero es determinando todo eso, ¿no? Otros eventos de salud pública. Ese de otros eventos, pero no lo tomé mucho en cuenta. La priorización en la vigilancia, ¿no? Prácticamente esto no quisiera que se memoricen o lo lean tan detenidamente porque la priorización de la vigilancia, lo único que les puedo decir es que sí, nosotros debemos tener digamos, alertas a, a, hacer un seguimiento de distintas enfermedades. Hoy les estoy haciendo hacer les he dado ya anoche en la madrugada hoy a las 2 de la mañana, creo que lo he subido en la tarea, de ver las enfermedades epidemiológicas que hemos tenido en nuestra región de Bolivia, para que entiendan por qué se prioriza la vigilancia, ¿no? ¿En qué enfermedades más se va a priorizar? Son enfermedades que han atacado a nuestro país y han creado un, un, un- bueno, no han creado prácticamente, han hecho que la mayor parte de las personas que se han infectado con eso mueran, ¿no? Entonces solamente eso, hay que tener prioridad a distintas enfermedades que han aquejado una determinada región. Bueno, contexto de actuación de la vigilancia, ¿no? El contexto de la actuación de la vigilancia, nosotros sí o sí tenemos que hacer la vigilancia para que la población no se nos enferme. Hay que determinarlo según las redes de servicio de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes de salud, nosotros en Bolivia ya les he hablado en anteriores temas que nosotros tenemos un ente, ¿no? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se va a dividir, se va a subdividir en los sedes, ¿no? Sedes departamentales, sede de Cochabamba, sede de Santa Cruz, sede de Beni, Pando, ¿no? Y esos sedes se van a distribuir en los dilos y los dilos ah, es el distrito local de salud, ¿no? Los dilos y los dilos ¿qué más es esto? Y los dilos se va a subdividir en autoridades de región, autoridades de comunidad y el hospital después, ¿no? Entonces se tiene que subdividir en esta situación. Perdón, un cachito, por favor. Ya. La autoridad de salud pública. La autoridad de salud pública es el ministro de salud, en este caso, el doctor Aníbal Cruz. Vemos, criterios de priorización. El evento debe tener clara importancia en salud. Los criterios de priorización tienen que ser que el evento, la enfermedad, quiere decir, la enfermedad un, está desbordándose de los niveles que esta enfermedad estaba normalmente haciendo. Digamos, si el año pasado atacados 50 personas y este año 60 ya están subiendo y tiene una predisponencia a subir, entonces eso tenemos que, es una prioridad eso, no debe existir acciones específicas de salud pública que puedan ser tomadas. Por ejemplo, en el coronavirus no se puede hacer acciones específicas para esta enfermedad, solamente medidas de promoción y prevención nada más. ¿Por qué? Porque no tiene cura. En cambio, en otras enfermedades como ser la rubiola, el sarampión, todas esas cosas, si es que volviera a propagarse,
nosotros tenemos vacunas, nosotros tenemos medidas específicas para detener esa enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que tener esos criterios. Datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. ¿Qué quiere decir datos relevantes? Es decir, que las vigilancias anteriores de los pacientes que han estado enfermos, digamos, el 2000, tienen que volverse a traer todito eso y de hacer un estudio comparativo de lo que está sucediendo ahora y lo que está sucediendo ahora. Si hay cambios en el patrón de enfermedades, a quienes han atacado ese año y a quienes están atacando este año, para ver, para hacer un sistema de probabilidad si ha habido una mutación de este gen, ¿no? Aparte de los estudios laboratoriales que se les va a hacer, ¿no? Entonces, etapas de la salud del sistema de vigilancia, ¿no? Bueno, prácticamente cuando aparece una enfermedad se hace esto. Se hace una recolección de datos, lo que están haciéndose en nuestro país, ¿no? La vigilancia epidemiológica, recolección de datos. Esto no quiero que no me aprendan porque no es necesario en su área, porque prácticamente la recolección de datos es facilito, es facilito. Está dedicado a personal de salud que va a ir casa por casa a hacer una y preguntar todos los datos personales y todos los hechos que ha pasado con ese paciente enfermo, ¿no? Y el análisis de la información, una vez que se haya recolectado los datos, toditos los datos o los datos que se ha podido recolectar, se va a un estudio, ¿no? Se va al CEDES, se va al Ministerio de Salud y ahí se hace una organización de todos esos datos, se hace los cuadros que les he enseñado a hacer en clases, se hace esos cuadros comparativos, es decir, necesito saber de qué edades a qué edades ha tenido tienen estos pacientes. ¿Para qué? Para ver a qué edades más se está atacando y a qué edades no. Eso es lo que se ha hecho en China. Por eso nos han dicho que está, por eso nos han informado lo cual es lo más grato, porque en todo el mundo, la Organización Mundial de Salud tiene la obligación de pedir los datos epidemiológicos de cada país y ellos tienen que favorecernos porque si no eso es lesa humanidad, ¿no? Porque está atentando con la salud del mundo. Bueno, entonces el análisis de la información sigue la interpretación de la información porque tenemos que interpretar, ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? En esta enfermedad y luego difusión de la información es lo que ha hecho China, ¿no? Ha hecho una recolección de datos, ha analizado los datos, lo ha interpretado y ha favorecido al mundo, ¿no? Pero tarde para Italia cuando no ha cerrado sus fronteras, ¿no? Ya, recolección de datos, buena, digamos, determina, ¿no? Detección de casos, definición de casos, notificación de casos, clasificación de casos, sospechoso, probable. Esto es importante, ¿no? La detección, bueno, en la recolección de datos tenemos que clasificar en casos sospechosos, caso probable y confirmado. Caso sospechoso, todas las detección de casos van a tener casos sospechosos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un caso para ser confirmado, sino un caso sospechoso porque va a venir a decir, tengo estos signos y síntomas, creo que tengo esto. Entonces va a ser todo caso que venga a un principio, perdón, es un caso sospechoso. Caso probable es aquella persona que tiene con signos y síntomas específicos. Los sospechosos son con una enfermedad subclínica, ya les he dicho qué es la subclínica, una enfermedad que no se está mostrando del todo, ¿no? Y un caso probable es una enfermedad clínica que se está mostrando con signos y síntomas, pero necesitamos laboratorio para confirmarlo. Entonces, el laboratorio nos confirma, ¿no? Y le ponemos, lo ponemos como caso confirmado. La validación de datos es lo que hemos hecho en el cuadrito, no sé si se acuerda. Intervalo de frecuencia, datos de determinación del cuadro, eso hemos hecho, eso es lo que se hace en una vigilancia epidemiológica para determinar qué patrones está siguiendo nuestra enfermedad. Con esos patrones vamos a tratar de hacer contrarrestar esta enfermedad, ¿no? Entonces, definición de caso.
¿Qué es un caso, no? Fundamentalmente es el desarrollo del sistema de vigilancia simple y aceptable. No es exactamente igual a la definición clínica. Debe ser sensible y específica, estabilidad. Bueno, definición de caso. ¿Qué es un caso? Un caso es, digamos, son los pacientes que llegan a, un centro, al centro de salud con signos y síntomas aparentes a la enfermedad am, que está, ah, que está atacando a la sociedad. Eso es un caso, ¿ya? Entonces, que el paciente esté con signos y síntomas probables de la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a decir caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Entonces, casos sospechosos, signos y síntomas compatibles con la enfermedad sin evidencia de laboratorio, ya hemos dicho, ¿no? Esto, caso sospechoso y caso probable, es la enfermedad, bueno, sospechoso es la enfermedad subclínica. Nuevamente, subclínica porque no se ha determinado, tal vez está en un periodo de incubación todavía, ¿no? En un periodo de latencia, entonces, esos son casos sospechosos. Caso probable, signos y síntomas compatibles con la enfermedad sin evidencia definitiva del laboratorio. Es lo mismo, pero si es una enfermedad clínica, es decir, que ya te ha dado el patrón, pero necesitamos una evidencia laboratorial para que se vuelva un caso confirmado. ¿Qué es esto? El caso confirmado es la evidencia definitiva del laboratorio. ¿Ya? Fuentes de datos, notificación de casos, registros, prácticamente es todo, todas estas fuentes de datos, es decir, que nosotros tenemos que hacer un cuaderno y anotar todo lo que nos dice el paciente y mandarlo a sedes. Eso. Registros, los registros prácticamente es donde nosotros tenemos que registrar todos los datos que pueden estar quedando, no solo a nuestra enfermedad veterinaria. Por ejemplo, los registros de veterinarios tienen que también hacer una vigilancia epidemiológica, que lo más normal que hacen es la rabia, ¿no? Le puede dar rabia al perro, le puede dar rabia al chancho, le puede dar rabia a la vaca, al toro, al conejo, a la rata, al murciélago, a todo animal puede dar, a todo ser vivo prácticamente puede dar. No se ha comprobado que le pueda dar rabia a los anfibios, reptiles y todo eso, ¿no? Porque no creo que un animal, bueno, no ha habido datos donde haya contagio de un reptil o un anfibio, pero no porque no nos muerden esos, ¿no? Nos muerde y el contagio es por la mordedura de Dios. Entonces ellos también tienen que hacer su registro. Ustedes como personal de salud y en el área nutricional, si es que nosotros llegamos a tener una pandemia de caso de desnutrición, caso de obesidad mórbida o casos de bueno, no sé, anemia hemolítica severa, ustedes tienen que ingresar ahí y hacer también la recolección de datos, porque a veces cuando llegamos a hacer unas ciertas pandemias, el personal de salud se queda corto, entonces necesitamos de toda el área de salud para la colaboración de estos datos. Quizás, si Dios no quiera, si esto no se excede, se excede en caminos, nos pueden estar llamando a todo el mundo de personal de salud, siendo fisioterapia, siendo enfermería, siendo veterinaria, siendo a todo el personal de salud para que haga recolección de datos y así hagamos una buena vigilancia epidemiológica. Ojalá que no sea así, ¿no? Bueno, tipos de vigilancia. La pasiva, la activa y la sentinela. Pasiva es aquella que envía la información de forma rutinaria. Es aquello que se hace todos los días en los hospitales. Es decir, cuando viene el paciente. Viene el paciente, te dice, tengo esto, entonces pones en tu SNIS, se llama esa, el cuaderno que llenamos nosotros. Viene el paciente, ustedes también van a llenar, van a decir, bien, mi paciente ha venido, tiene desnutrición severa o tiene obesidad mórbida o tiene, de acuerdo a sus grados, ¿no? O tiene una deficiencia de, no sé, enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, todo eso tienen que anotar. Entonces hacemos eso. La vigilancia preventiva es cuando tu paciente viene y tú tienes que anotar. La vigilancia activa es cuando nosotros vamos donde el paciente. Vamos a preguntarle qué le está pasando. Entonces la vigilancia centinela es aquella
información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de salud. Prácticamente la centinela está basada en la vigilancia pasiva y la vigilancia centinela. La vigilancia centinela son los grupos grandes, digamos, por ejemplo, el CEDES va a estar, siempre es una vigilancia centinela, gracias a la vigilancia pasiva que hacen todos los hospitales o los centros de salud, porque estos van a mandar a estos y estos van a hacer toda una recopilación de todos los datos, ¿no? Ya, notificaciones de casos. Proceso sistemático continuo, bueno, eso es lo que ya les había dicho, ¿no? Involucra todo el equipo de salud, carácter. Tiene tres componentes, esto es lo más importante. Tiene tres componentes, unidad que transmite, unidad que recibe y mecanismo de transmisión. Eso tenemos que saber, ¿no? Unidad que transmite, unidad que recibe, mecanismo de transmisión. ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo recibe? Y mecanismo de transmisión. En el caso del coronavirus, ¿quién lo transmite? Unidad que transmite. ¿Quién lo transmite? Personas infectadas con el virus, ¿no? ¿Por dónde ha empezado primero? Porque supuestamente ha sido por la ingesta, por el contagio de los murciélagos, ¿no? ¿Quién lo recibe? Otro paciente sano. ¿Quién espero? ¿De qué edades? Menores de 18 años, jóvenes y mayores de 45 años, de 60 años, de tercera edad. El mecanismo de transmisión es por la tos, por las gotitas de fluidos que tenemos, que secretamos al toser, ¿no? Y el beso. Se debe montar red local de unidades notificatorias, ¿no? Eso es. Lo más importante es eso. Los tres componentes de notificación de caso son unidad que transmite, unidad que recibe y mecanismo de transmisión. Red local de unidades de notificadoras, ¿no? Prácticamente identifica y integra. Utiliza instrumentos apropiados y organiza registros simples de datos. Solo quiero que aprendan eso, ¿no? ¿Qué hace la red local de unidades notificadores? Identificar e integrar, ¿no? Utilizar instrumentos apropiados para la transmisión de datos, ¿no? Y organización de registros, ¿no? Bueno, no es tan importante, pero para que ustedes se den una ideita nomás le he puesto acá. Entonces, normas y procedimientos de la OMS para la vigilancia. No quiero que aprendan todo esto, es un poco complicado, pero, pero solamente es todo lo que he hablado acá. Es todo lo que he hablado prácticamente, ¿no? Lo que realmente seguimos es ver, hacer una recolección de datos, detección de casos, notificación de casos, clasificación de casos y validación de los datos. Eso se hace en la OMS, está hecho, ¿no? La OMS está eso. Si alguien quiere leer, lo puede leer, pero no es tan determinante para eso. Nosotros como con la OMS para la vigilancia se hace detección de casos, notificación de caso, análisis de los casos y procesamiento de la información. Eso nomás, ¿ya? Validación de datos en la vigilancia, ¿no? Puede ser posibles causas de la notificación de casos. Población, personas sin síntomas, personas con síntomas. Sin quejas, con quejas. No busca atención, busca atención. Bueno, prácticamente estos datos, la validación de datos, tienes que hacer un esquema para ver um, um, cómo encontrar a tus pacientes, qué cosas te están poniendo trabas para llegar a tu paciente enfermo, ¿no? Eso nomás. Análisis de los datos, proceso de descripción y comparación, ¿no? Tiempo, lugar y persona, establecer tendencias. Por ejemplo, digamos, los análisis de datos epidemiológicos de un paciente que tiene coronavirus va a ser de dónde está el proceso de descripción y comparación. Este paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene expectoración mucopurulenta y tiene placas eritematosas en orofaringe, digamos. Entonces, eso tú comparas, ¿no? Entonces, esto parece más una enfermedad amigdaloestreptocócica que un coronavirus, ¿no? Entonces, hay que ver la comparación, tiempo, lugar y persona. Tiempo, en qué tiempo, desde cuándo está esta paciente con estos síntomas, lugar, en qué región vive, con quiénes ha tenido contacto y persona, preguntar a la persona si realmente tiene enfermedades concomitantes, ¿no? Establece tendencias. Establece tendencias, ¿qué quiere decir? Que establece un patrón. Vamos a seguir. Si este paciente llega a tener coronavirus, vamos a decir, sí tenemos que preguntar a este paciente. O sea, vamos a seguir una tendencia, decir eso, ¿no? Ya, tiempo, distribución de casos de tiempo, permite para ver
para ver si este paciente prácticamente ha tenido un periodo de incubación, cuántos días de incubación ha tenido para recién ver la enfermedad como tal. Entonces se hace eso, ¿no? El tiempo es muy importante, preguntar el tiempo de que está enfermado. Tres tipos de tendencia de enfermedad: secular, cíclica y estacional, ¿no? Tres tipos de tendencia de enfermedad: secular, cíclica y estacional. Eso quiero que me busquen, chicos, ¿ya? Eso es lo que más les voy a preguntar. Entonces aquí tenemos un cuadrito estadístico de las diarreas que han quejado en nuestro país, y ahí vemos las tendencias de diarreas en menores de 5 años. Ah, un momento, chicos, me están llamando. Ya, bueno, entonces vemos eso, ¿no, jóvenes? Ahí vemos que la tasa de sarampión, cuando estábamos atacados en los años desde 1978, ha habido una alza hasta 1980, pero luego ha redimido, porque nosotros normalmente tenemos la vacuna, pero, pero después en la vacuna también hay realzas. ¿Por qué hay realzas acá en ciertas enfermedades? Porque no se está cumpliendo los sistemas de salud, ¿no? En esa época, 1985, me vas a decir que cada nacido vivo ha sido vacunado. No, ¿no? En 1990 ha habido un alza tremenda. ah, ¿Por qué? Porque también hay hay tendencias a elevarse. ¿Por qué? Porque no cumplen el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Aquí es parotiditis, prácticamente. Aquí tenemos los casos, las semanas: 36, 32, 54, en el 2001, 1909, 2000, 2001. Los datos pueden ser analizados o comparados según el lugar de la ocurrencia, descripción gráfica y notificación según los espacios y población. Uso de sistemas de información geográfica, ¿no? Persona, características. Prácticamente la persona es las características afectadas, ¿no? Variables frecuentes utilizadas, factores que se pueden usar, características personales, actividades, condiciones de vida. Curva epidémica. La curva epidémica es una representación gráfica de las frecuencias diarias, semanales o mensuales eventual. Perdón. La frecuencia puede ser de números adultos o relativos. El tiempo que puede expresarse en días, semanas. Prácticamente la curva epidemiológica se hace con gráficos para determinar cuáles han sido los problemas para que haya una alza o una baja y cuáles son las soluciones, ¿no? Aquí como les curva ascendente, punto máximo, curva descendente. Entonces vamos a ver esto. Aquí vemos, siga mi cursor, aquí tenemos la curva ascendente, ¿no? Vemos que está subiendo hasta 20.000 pacientes, semanas epidemiológicas, ¿no? A las 13 semanas epidemiológicas se ha habido un alza en el año 91. Ha habido una alza tremenda y ha empezado a bajar luego. ¿Por qué? Porque ha habido un tratamiento oportuno y no ha habido casos graves. Entonces vamos a decir el punto máximo. Siempre va a haber una curva ascendente, una curva descendente y un punto máximo en determinadas enfermedades. Nosotros también vamos a tener, ahorita estamos en el área ascendente, en el área del coronavirus, estamos en un área ascendente. Esto va a ascender porque los pacientes que han llegado hace una semana del exterior y antes de que se cierren las fronteras, han estado, han ingresado al país normalmente, ¿no? Han entrado, se han reunido con sus familiares, han hecho fiestas, se han quedado y nosotros sabemos que tienen desde 12 a 22 días el coronavirus para su manifestación. Entonces,
ahí vemos hasta su manifestación, ¿no? Su periodo de incubación de 12 a 22 días. Esto, esto va a tener una relevancia en nuestra curva ascendente, porque si nos han cerrado las fronteras hace una semana ha habido un cierre de fronteras. Entonces, ¿qué va a pasar? Todavía van a llegar personas a estar infectadas con el coronavirus porque no hay todavía laboratorios específicos que hayan llegado al instante, ¿no? Solo desde el día jueves de esta semana se ha empezado a hacer laboratorios con muestras al instante, es decir, que a la media hora se les da el resultado del coronavirus. Y eso es lo más ideal ahora, ¿no? Pero anteriormente se les ha agarrado, se les ha tomado la muestra y se les ha mandado a casa. O sea, y ha tardado una semana, y tarda una semana hasta tomar la muestra. Bueno, a que el resultado se dé hasta que nos ha llegado la ayuda de China y ahora se está haciendo hacer en una hora. En una hora se da ya el resultado si tienes coronavirus o no tienes coronavirus. Entonces, estamos en una curva ascendente, vamos a llegar a un pico máximo, ojalá no haya muertes y luego va a empezar a redimir porque el virus bueno, ojalá que nadie se esté reuniendo en sus casas, nadie esté saliendo de sus casas, todos estemos cumpliendo la cuarentena. Si no es así, vamos a tener una pandemia nacional, ¿no? Una pandemia nacional. Ahorita estamos en una emergencia epidemiológica. Podemos pasar a una pandemia nacional, una emergencia pandémica nacional. Eso es lo que nos puede pasar. Entonces está para largo todavía esto, chicos. El corredor endémico, ¿no? El corredor endémico, casos de diarrea mayor. Es lo mismo, prácticamente. Son las alzas que ha habido en todas las poblaciones. Zona endémica, zona de alarma, zona de seguridad y zona de éxito, ¿no? De epidemia es aquella que va donde hay más reportes de casos, ¿no? Zona de alarma es aquella donde ha estado un alza pero no ha sido exagerada. Y zona de seguridad es cuando hay, hay casos pero no, digamos, hay casos digamos, de una determinada enfermedad, pero no elevado. Y zona de éxito cuando se redime todos los pacientes. Elementos del corredor endémico, curva o línea endémica, línea superior o umbral. Esto todavía no quiero que me memoricen bien, porque esto lo voy a explicar paso por paso cuando estemos haciendo gráficos, ¿ya? Interpretación de la información, difusión de lo que se ha hecho, ¿no? Interpretación de la información, de la recolección de datos hay que hacer un estudio específico para ver que esta enfermedad, cómo ha sido sus patrones, qué tratamiento se les ha podido dar hasta el momento. Si no ha habido el tratamiento, no ha habido respuesta a ningún tratamiento, también hay que informar y después difundir la información, ¿no? Y pedir ayuda. Los sistemas de vigilancia del programa y programas de control y evaluación de los sistemas de vigilancia tienen que ser sencillos, flexibles, aceptables. Bueno, prácticamente tienen que ser todo fácil y entendible, nada más, ¿ya? No quiero que me memoricen tanta letra, porque prácticamente esto se resume en que sean entendibles y legibles, nada más. ¿Ya? Propuestas de mejora de los sistemas de vigilancia. Estimular toma de conciencia. Bueno, tienes que hacer en las propuestas de mejora de los sistemas de vigilancia, tienes que hacer promoción y prevención de la enfermedad. Es decir, también aparte de notificar los problemas que hemos tenido en la recolección de datos, eso tenemos que informar al CEDES o al ministro de Salud para que tome acciones para que en otras regiones también puedan evitar esos problemas que hemos tenido, ¿no? China nos ha favorecido todas esas cosas, ha sacado ¿qué se llama esto? Una fácil detección del coronavirus, ¿no? Entonces han sacado, ¿cómo se llama? Ay, mira, chica, estoy con la cabeza media. Es claro, es que es muy temprano, chicos. Bueno, a China ha sacado, ¿cómo se llama esto? Aquí está mi cabeza, está mi lengua. Ha sacado ahorita.
Bueno, ha sacado dispositivos que puedan detectar la enfermedad. No, ahorita no recuerdo bien el nombre de cómo se llaman esos dispositivos prácticamente, pero ha sacado esos dispositivos para que podamos detectar fácilmente la enfermedad. O sea, em, am, para que la muestra que tomes del paciente pueda reflejarse en ese dispositivo, ¿no? Entonces, todos esos problemas que ha tenido primero China, gracias a Dios ha sido en China y no ha sido en un país pobre, como en el caso de Bolivia o en el caso de los países tercermundistas, porque ahí puede ser una catástrofe, ¿no? Porque los países grandes, como ha sido China, ellos han podido contener, han podido hacer investigaciones, porque sin embargo, si hubiese sido primeramente acá el, el lugar de, de emergencia de esta enfermedad, eh, prácticamente toda Bolivia hubiera estado en un lugar endémico, pandémico y no se hubiera eliminado. Gracias a Dios fue una potencia mundial de salud, ¿no? Bueno, eso es chicos, la vigilancia epidemiológica. Espero que les haya servido. Cualquier duda, ah, cualquier pregunta que ustedes tengan, me hagan saber a mi WhatsApp. Yo les voy a hacer el favor, ¿ya? Muchísimas gracias y que tengan un buen día y buenas tardes, ¿no? Y su fin de semana. No olviden hacer su tarea, que es lo más primordial. Bueno, hasta luego.